Shalom, toda la honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahabushai, Bahasham, Ha Raha, Wadash. Doble honores a los apóstoles, los ancianos y los obispos de la gran piedra de molino, nuestros maestros en esta preciosa verdad. Paz y bendiciones a todos los hermanos y hermanas que retienen la esperanza de ser salvos en estos días de angustia y juicio. Y si el Espíritu Santo me permite entrar en esta lección, quiero respaldar el punto de que reencarnación es algo bíblico. Y esta es una pieza fundamental que tú debes de entender y obviamente aceptar para poder entender, tener el conocimiento de estos misterios que envuelven la Biblia, para poder juntar las piezas. ¿Ok? Esto es Eclesiastés capítulo 12 y versículo 7. Entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era. Y la Escritura nos enseña que el Señor tomó la tierra y formó al hombre. Este cuerpo está formado por un montón de minerales que se encuentran en la misma tierra. Y la Escritura nos dice que polvo somos y en polvo nos vamos a convertir. Esto es Génesis 3 y 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y esto está hablando específicamente de estos cuerpos. Pero, ¿qué pasa con nuestro espíritu que mora dentro de estos cuerpos, de este estuche? Si es que lo quieres mirar así. Dice, pero el espíritu volverá a Dios que lo dio. Y cada hombre y mujer, sin importar su nacionalidad, sin importar si hizo bueno o malo, su espíritu va a volver a Yahweh, Bahasham Yahabushai. Esto es Hebreos 12 y 9. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de los espíritus y viviremos? Porque todo espíritu creado, toda la creación, pertenece a Yahweh Shai. Él es quien tiene el control de los caminos de cualquier hombre o mujer, sin importar si son camitas, sin importar si son edomitas, si son moabitas, amonitas. Todos son creación de Yahweh Shai, pero dentro de esos espíritus, Él escogió a algunos para hacerles su tesoro. Los escogió de entre la nación de Israel. Hablando de la elección, de los electos que están predestinados a salvación. Y al fin del día, todo israelita, aunque ahora no se encuentren en una buena relación con Yahweh Shai, Él los va a adoptar también como sus hijos, como descendencia de esos primeros espíritus que Él escogió para hacerle sus tesoros, man. ¿Ok? Pero sin desviarme más del tema, aquí estamos leyendo muy directamente y específicamente que el cuerpo que es tomado del polvo se queda en la tierra.
se queda ahí en la fosa, en la caja, en donde quieras. Pero el espíritu regresa al Señor. Y dice en Eclesiastés 3:16, pues vi más debajo del sol, que es aquí en la tierra. Tú, si alzas tu cabeza, vas a darte cuenta que estamos viviendo debajo del sol. Dice ahí el lugar del juicio. Allí la impiedad, en lugar de la justicia. Allí la iniquidad. Y conectando estos dos versículos, nos enseña que cuando el Espíritu va al Padre de los Espíritus, que es Yahweh Shai, nos regresa reencarnados en la tierra, el lugar debajo del sol, para cumplir el juicio que Él dictó sobre nuestra cabeza por nuestros hechos. Ahí es cuando viene esa reencarnación y luego nace gente que es sorda, ciega, con algún problema motriz, con cualquier tipo de juicio que el Señor haya establecido para cumplirlo aquí en la tierra, el lugar del juicio. Y vamos a respaldarlo con un evento que ocurrió que respalda el tema de que en el tiempo antiguo los israelitas entendían reencarnación. Y esto es Nuevo Testamento para los ridículos que, eso es Viejo Testamento, eso ya no importa, todo lo que dice el Viejo Testamento, toda esa sabiduría, toda esa historia, todas esas profecías no importan. Juan capítulo 9 y versículo 1 dice, y pasando Yahushai vio a un hombre ciego desde su nacimiento, y preguntándole sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Y Yahushua respondió, ni este pecó, ni sus padres, mas para que las obras de Dios se manifiesten en él. Conviéneme obrar las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede obrar. Y básicamente lo que Yahushua dijo, que él nació ciego para que él pudiera hacer milagros en él y glorificar al Padre Yahweh. Pero ¿por qué es que los discípulos le preguntaban a Yahushua, ¿quién pecó, él o sus padres? ¿Cómo es que él puede pecar antes de nacer? Ahora puedes decir, pues quizás él pecó en los cielos antes de nacer. Pero cuando tú estás habitando en el mundo celestial, en la presencia de Yahweh, tú no tienes este cuerpo pecaminoso. Allá no existe la muerte porque no existe el pecado. Entonces, explícame, ¿cómo es que él puede pecar antes de nacer? ¿Dónde estaba su espíritu? ¿Y cómo es que aquí están relacionando nacer ciego, que básicamente no es algo que una persona desee, es un castigo, es una situación lamentable no tener la vista? Ahora, si hay hermanos que son ciegos, no te desanimes. Si Yahweh Shai se ha presentado a ti por medio de escuchar su palabra, eso es misericordia sobre ti. Y créeme, hermano o hermana, que eres ciego y escuchas y crees en Yahweh Shai, tú tienes mejor vista que cualquier hombre y mujer ridícula que anda viviendo en el mundo. Tú no necesitas ni tienes nada que envidiar a hombres y mujeres que son ciegos espiritualmente. ¿Ok? Pero básicamente, aquí conecta estos tres versos. El cuerpo muere, regresa al polvo,
el espíritu sube, es juzgado por Yahweh, el Padre de los espíritus, y es enviado al lugar debajo del sol, el lugar de juicio. Por eso es que los discípulos dijeron, hey, pues él fue juzgado naciendo ciego, pero ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? ¿Pecó él y fue juzgado en los cielos cuando murió en su vida pasada para regresar a la tierra a cumplir este castigo? ¿Ok? Y Yahweh Shai dijo, no, ni uno ni otro. Yahweh Shai no le dijo, hey, ¿de qué estás hablando, man? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo que pecó él si él va a vivir en los cielos para siempre? Él ya murió, él no va a regresar a la tierra. O Yahweh Shai no dijo, hey, él estaba en el infierno, él no puede salir. Él va a quemar ahí para siempre. ¿Ok? Y esto es algo que no te explican en las iglesias cristianas, católicas, porque la doctrina que ellos enseñan es mitología griega del Hades, donde tú ardes para siempre debajo de la tierra. Y al fin del día utilizaron esa doctrina para asustar a nuestra gente en los tiempos de la conquista, en el tiempo de la Inquisición. Ellos le decían a nuestra gente israelita, llamados indígenas, llamados negros, que si no aceptaban a Jesús, un ídolo griego, iban a arder en el infierno para siempre. Cuando Yahweh Shai aquí claramente jamás mencionó de vivir en un infierno o de vivir en un cielo sin reencarnar y regresar a la tierra. Ahora, el concepto de infierno mencionado en la Biblia, uno es Shawal en el hebreo, que significa la tumba, significa un lugar de sufrimientos, de angustia. Como cuando nosotros decimos estoy viviendo en un infierno, es que estás viviendo una situación muy jodida en tu vida. Esclavitud, tortura. Cuando Jonás fue tragado por ese pez gigante, que posiblemente era una ballena, él mencionó que estaba en el Seol, en el Shawal, en el infierno, porque él sentía que iba a morir, porque él andaba sufriendo en el intestino de un animal, man. Ahora vas a decir, pero Yahweh Shai mencionó el valle de Hinón, el infierno, que como dice aquí, Gehenna o Hinnom, cuando Yahweh Shai dijo, hey, vas a arder en el infierno, él se refería a ser quemado, a ser básicamente destruido. Y realmente muchos israelitas, 2/3 de la nación de Israel que viven en Babilonia, Estados Unidos de América, ellos van a ser quemados, literalmente hasta ser destruidos. De hecho, si vas a mi canal y buscas en mis videos, hice un video, una lección llamada El infierno de los misiles nucleares. ¿Ok? Pero ese lugar, el Valle de Hinnom, básicamente era un lugar donde ofrecían sacrificios a Moloch, quemaban niños y también, si no mal recuerdo, era como un tipo basurero. Ahí quemaban a hombres que eran malditos y no merecían una sepultura digna. A un idólatra, a alguien que tomó y violó a la mujer de otro hombre, un adúltero, él no merecía ser sepultado como un hombre justo. Él era arrojado a la basura, man, y quemado. Pero mira esto que encontré aquí. La idea del Valle de Hinnom refiere a un lugar de condenación eterna. No es de la Biblia ni de Dios.
y fue tomado de las creencias de otras culturas paganas. ¿Qué creencia es la de quemar para siempre, por eternidad? El infierno, el infierno que te enseña la doctrina cristiana. ¿Ok? Ahora, vamos a dar un completo giro diferente para comprobar el tema de reencarnación, pero vamos a seguir hablando de lo mismo. Ahora, esto es Mateo capítulo 24 y versículo 13. Dice, pero el que siga firme hasta el fin se salvará. Y estas son palabras de Yahawashi diciéndole a sus discípulos. Y esto aplica para todos nosotros, hermanos y hermanas. El que siga firme hasta el fin se salvará. Hay que analizar este verso, este dicho. Si los discípulos, los creyentes de Yahawashi, vivieron hace 2000 años, y es evidente que ellos murieron en el tiempo antiguo, no hay un hombre que viva 2000 años y el fin no ha llegado, ¿cómo es que entonces él puede ser salvo? Otra vez, muchos ridículos van a decir, oh, pues ahí se refiere que si él se muere creyendo en el Señor, es que él aguantó hasta el fin, que en cierta parte debes mantener tu fe hasta la muerte, eso es bien cierto, pero realmente, ¿a qué fin se estaban refiriendo en este verso? Vamos a ir a Mateo 24, mismo capítulo, para no sacar de contexto, y dice Mateo 24 y 3, y sentado en el monte de los olivos, Yahawashi, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Mateo 24, 3, Mateo 24 y 13. No lo saques de contexto. Aquí están hablando del fin del siglo, el fin del mundo. Que la palabra mundo aquí en Mateo 24 y 3, vamos a ir al Blue Leather para ir a los Strongs, a las concordancias de palabras. Y la palabra mundo, aquí está, es aion en el griego. Vamos a ver qué es lo que los discípulos le preguntaron cuando le dijeron el fin del mundo, el fin del siglo. Dice aion, dice una era interrumpida, la perpetuidad del tiempo, el periodo del tiempo del universo, o más bien el periodo de tiempo de un reino, una edad. A eso se refiere cuando los discípulos le dijeron a Yahawashi, hey, ¿cuál es una señal del fin del siglo? Y Yahawashi les dijo más adelante que al que aguante hasta el fin del siglo, en su venida, ese será salvo. Entonces, aquí viene la cuestión. Otro ángulo para respaldar que reencarnación es bíblico. Si los discípulos, los apóstoles del tiempo antiguo, ya murieron, ¿eso quiere decir que entonces ellos no aguantaron hasta el fin del siglo? Porque han pasado 2000 años y el Señor aún no ha regresado. ¿Eso quiere decir que ellos fallaron en la prueba? ¿O quiere decir que han reencarnado y están de nuevo haciendo la misma labor, aguantando la misma tarea que el Señor nos dio? Porque
La escritura dice que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas, man. Alguien que tiene el entendimiento, alguien que entiende profecía, puede explicar las cosas que el Señor nos explicó en el tiempo antiguo, es porque somos nosotros mismos reteniendo esta información. Y como está escrito, el Espíritu Santo nos iba a recordar algo que ya sabíamos en el tiempo antiguo, en estos días. De hecho, todo eso respalda reencarnación. El Espíritu Santo recordándonos es porque más adelante iba a haber esa reminiscencia, que es extraer información que ya existía en ti. Pero otra vez la pregunta: si Yahawashi les dijo, el que aguante hasta el fin del siglo, ese será salvo, entonces, ¿qué pasó con todos los hermanos y creyentes y mujeres que ya murieron hace 2000 años? ¿Ninguno fue salvo? Los apóstoles, todo su trabajo quedó en nada porque murieron y su cuerpo no aguantó vivir 2000 años. ¿O es que su cuerpo regresó a la tierra, como leímos, y su espíritu regresó al Padre y están debajo del sol otra vez, man? ¿Qué hace más sentido para ti? Ahora, si tú estás teniendo una batalla de que, tiene sentido esto que estás explicando, pero no sé, es que yo fui educado que el infierno, olvídate de esa estupidez, olvídate de esa maldita doctrina, man. Yahawashi dijo que tienes que nacer de nuevo, man. Tienes que dejar esa basura que te enseñaron. Es más, Nicodemo, él era un fariseo, él era un estudioso de la ley. Él conocía las escrituras, quizás al derecho y al revés. Pero aún así Yahawashi le dijo, tienes que olvidarte de todo lo que sabes. Pero si tú te aferras a doctrinas estúpidas como la del infierno y vivir en el cielo para siempre, entre las nubes, tú tienes orgullo, man. Tú tienes orgullo de que no, mi vida no pudo estar equivocada. No, yo no pude ser engañado. Yo siempre tuve la verdad. No, man. Nos engañaron. Nos equivocamos. Pero ahora estamos sabiendo la verdad conforme a las escrituras, man. Ahora, vamos a ir a Hechos capítulo 1 y versículo 6, que dice: entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Y él les dijo, no les corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. ¿Ok? Básicamente, lo que los discípulos estaban preguntándole al Señor: ¿cuándo vas a regresar? ¿Cuándo se acaba este siglo, este reinado? Mira lo que dice en esta versión: Señor, ha llegado el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino. ¿Por qué? Porque en los tiempos de Yahawashi estábamos siendo gobernados por los romanos. Y ellos decían, ¿cuándo va a pasar este imperio romano y ahora Israel va a volver a reinar, como en los tiempos de rey Salomón? Y Yahawashi le dijo, no les corresponde saber los tiempos, porque Yahawashi no les dijo, o no les iba a decir, todavía tienen que pasar 2000 años más para que esto suceda. Iba a romper su fe, su espíritu iba a ser quebrado. ¿Cómo que 2000 años más? Ibas a aflojar tu batalla, man. Pero Yahawashi, él era consciente que el reino de Israel muy pronto, en estos años
2024 puede ser este año, puede ser el año que viene, puede ser el 2026, 27, 28, 2030, no sé. Pero las señales del regreso del Señor están muy, muy cercas. El Señor está aquí a la vuelta, man. Ahora, ¿cómo es que esos hombres que andaban preguntando de la restauración de Israel, cómo es que ellos van a ser salvos si murieron hace 2000 años? Porque su espíritu no murió y ellos fueron reencarnados y están esperando el regreso del Señor en la tierra, man. Ellos van a ver al Señor regresar a la tierra, como ellos estaban preguntando, ¿cuándo vas a regresar? Porque es que Yahawashi no les dijo, tú no me vas a mirar regresar aquí, porque tú vas a estar viviendo en los cielos conmigo. No. El Señor nunca hizo una aclaración de que, men, tú me vas a ver en los cielos, allá vamos a vivir. Tú no me esperes. Vamos a vivir en los cielos por siempre y para siempre. No. Se está hablando de una restauración de un reino aquí en la tierra. Porque aquí en la tierra, debajo del sol, es donde el Señor Yahawashi va a establecer su reino. Y si no puedes entender tampoco eso, pues no hay nada que se pueda hacer por ti, man. Solamente Yahawashi sabe qué onda contigo. Ahora vamos a ir a 2 Esdras, capítulo 6 y versículo 9. Porque Esaú, Edom, que básicamente son los griegos, los romanos, hoy llamado el gringo, el europeo, el caucásico, porque Esaú, Edom es el fin del mundo. Como leímos, mundo también significa aion en el griego, que significa una época, un reinado. Esaú es el fin del mundo. Esos romanos del tiempo de Yahawashi están gobernando la tierra, pero ahora con diferentes familias y alianzas, como en el tiempo antiguo de la bestia. Pero Jacob es el principio del que sigue. Básicamente está diciendo que nomás cae el imperio de Esaú Edom y el que sigue es Israel. Y Yahawashi es el que va a establecer su reino. Entonces, hay que aguantar hasta el fin, manteniendo nuestra fe, reencarnación tras reencarnación, hasta que el Señor regrese y establezca su reino y nos salve de este colapso y juicio que viene a la tierra. ¿Ok? Y vas a decir, oh, pero ¿qué libro es ese? Nunca leí yo eso. Pues, esto es en el libro King James, donde mantiene libros llamados apócrifos, que la palabra apócrifo significa oculto, y son libros que sacaron de la Biblia porque tiene mucha información. Sacaron a Esdras, sacaron Eclesiástico, Baruch, Primera de Macabeos, Segundo de Macabeos, Belia el dragón, la oración de Azarías. Libros como Macabeos te enseñan información de quién es Esaú, te enseñan por qué es que Israel andaba adoptando costumbres griegas, helénicas, y te enseña por qué es que Israel hoy en día cree en doctrinas griegas como el infierno y Jesús y Jehová. ¿Ok? Por eso es que lo sacaron, man. No te lo van a decir. ¿Ok? Y yo creo que es todo. Espero que haya sido edificante, que la información haya servido. Y ustedes, hermanos, pueden hacer su propio estudio. Yo le pregunté a Google
puse reencarnación es bíblico y hay un chingo de artículos, el 99.99% dice que no, que es una tontería, que es imposible, porque la doctrina te enseña del infierno y solamente vives una vez. Hey, hermanos, tienen que ser diligentes en el estudio, utilizar las escrituras antes que cualquier comentario de algún artículo estúpido o lo que diga tu padrecito que no te puede explicar nada, man. ¿Cómo puedes confiar en un pastor, en un padrecito que no entiende nada, man, de las escrituras? No entiende ni el concepto básico de quién es Israel, quiénes son las 12 tribus, quién es Esaú, quién es Jacob. Y cuando me refiero a entender quién es Esaú y Jacob, no es decir, oh, Esaú y Jacob son los hijos de Isaac. Sí, pero ¿y qué? ¿Qué más? ¿Quiénes son hoy en día? ¿Cuál es su papel? ¿Cuáles son sus diferencias? ¿Qué iba a estar haciendo cada quien? ¿Ok? Porque en la Biblia nos habla de Israel, que está conformado por 12 tribus. Judaísmo, eso no existe en la Biblia. Porque Judá es una tribu. Y una tribu no creó una religión, una manera. El pacto, la alianza, las costumbres, el sacerdocio, el reino, pertenece a la entera nación de las 12 tribus de Israel, man. Es una estupidez hablar de ese término, man. Pero con eso, toda la honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahabushai, Bahasham, Ha-Raha, Dash. Doble honores a los apóstoles, los ancianos y los obispos de la gran piedra de molino. Hasta la próxima. Shalom.